Hola, mi nombre es Brenda Millán y hablar un poco sobre la realidad de las personas con discapacidad visual nos permite entender su día a día, cómo estas personas realizan sus actividades de la vida diaria a pesar de las limitaciones que tiene la discapacidad visual como tal, todas las deficiencias que aún existen a nivel laboral, a nivel social y a nivel educacional y todas las barreras que se tienen a nivel infraestructural. Como objetivos de mi proyecto yo esclarecí la integración social, la integración laboral y la integración educacional y todas las necesidades que nacen de estos tres ámbitos, al igual que las medidas de seguridad, tanto personales, sociales y laborales. En la prevención de caídas va a nacer o nace una necesidad de construir y eliminar todas las barreras que puedan o que existan en los diferentes establecimientos, tanto en las viviendas, para que la persona con discapacidad visual tenga una participación adecuada dentro de ese establecimiento, ya que en muchos establecimientos o en la mayoría no existe una adecuada como construcción para esas personas y en ocasiones ni siquiera permite el paso a estos establecimientos de manera independiente. Como factores en la vivienda vamos a tener que todos los muebles que estén dentro del hogar deben de ser a un tamaño adecuado de la persona, ni muy altos ni muy bajos, tanto el inodoro como el lavamanos, no debe de existir cables en el suelo colgando, el uso de suelos muy deslizantes, irregulares, muy pulidos, igual genera una causa. Las escaleras que no tenga pasamanos, que los escalones estén muy altos o muy cortos, o que no estén asimétricos, unos muy altos y unos muy cortos, que el uso de alfombras igual generan un factor, ya que puede tropezarse con alguna esquina, se puede levantar y generar una caída, pero pues se puede utilizar si se fija muy bien la alfombra. Igual los perros o los animales dentro del hogar igual son un factor. Y al nivel externo tenemos que en las calles los pavimentos irregulares, los pavimentos muy deslizantes, defectuosos, y los semáforos que no son aún audibles. Esa tecnología no ha llegado aún a muchos lugares que no son audibles, pues se puede intercambiar con un semáforo de una pues larga duración, que no sean muy breves. Igual los escalones en accesos que sean muy altos, como en los autobuses, en el tren, en los autos, etcétera. La presencia de una inadecuada como distribución del mobiliario dentro de diferentes establecimientos igual son un factor. Al nivel personal, todo lo que es el uso del utensilio técnico, como es el bastón, o alguna mascota que sea que dirige a estas personas, como pues la vestimenta inadecuada, el calzado inadecuado. La persona debe de saber qué calzado, qué vestimenta utilizar en los diferentes como lugares que va a acudir esta persona. Y pues bueno, como medidas de seguridad como personal, se debe tener pues mejorar el equilibrio, mejorar la fuerza muscular, utilizar la técnica adecuada y tomar medidas como extras de seguridad, como ya lo decía, como el calzado, como la vestimenta, en los terrenos como irregulares. Tener seguridad al caminar, y esto ya es más como la práctica a nivel psicológico y como a nivel como de conocimiento del lugar que se está acudiendo. Y pues ser muy organizado en todo, como todos los objetos, todas las actividades dentro del hogar y fuera facilita pues su pertenencia, o sea, como que su integración a ese lugar y su integración a su hogar, y que no exista como causas que generen caídas.
Bueno, dentro del medio laboral vamos a tener que anteriormente, a consecuencia de la escasa presencia de personas con discapacidad visual dentro del mercado laboral, se tenía un gran desconocimiento sobre cómo sería la participación de estas personas. Entonces se crea la gestión de las discapacidades en un lugar de trabajo, y aquí pues básicamente se evalúa a la persona qué discapacidad tiene visualmente, qué habilidades y potencial de las personas se tiene a nivel de su discapacidad, y con eso se lleva a un análisis de puestos y se identifica qué puesto sería más como más recomendable o más que quisiera como la integración de esa persona. Entonces la empresa se encarga hoy en día de hacer esas modificaciones tanto a nivel de sistema, tanto a nivel de suelo, todo lo que tiene que ver para la seguridad y para la adaptación, para que la persona pueda realizar un trabajo, una participación adecuada dentro del ámbito laboral. Ya que se hayan identificado los puestos de trabajo para esa persona, entonces se realizan las adaptaciones que se tengan para la persona. Por ejemplo, las ayudas ópticas, todo el ambiente, las tecnologías, el sistema, las herramientas y aparatos con los que va a contar o con los que va a utilizar la persona. Se genera una adaptación. Y pues bueno, después dentro de todo el como toda la el sitio laboral, toda la empresa o donde el lugar de trabajo que se tenga, que se haya puesto a la persona, deben de existir ciertas herramientas para que la persona genere información y pueda involucrarse en ciertas áreas diferentes a las de su trabajo, o que básicamente como que transite como una persona normalmente lo haría dentro de ese ámbito laboral o dentro de esa empresa, etcétera. Como por ejemplo las diferentes oficinas de diferentes áreas o departamentos dentro de la empresa, la cafetería, el comedor, la papelería, etcétera. Entonces para estos deben de hacerse información sonora, así como información información como de un directorio, información en planos, información direccional, eso para indicar los recorridos que se deben de hacer, información posicional, información de distintos espacios como en los baños, las cafeterías, papelerías, oficinas, diferente personal, diferente área o dependencias. Y también la información específica. Esos elementos deben de ser específicos, propios de dónde están el espacio público, los objetos, las herramientas, los alimentos, etcétera, donde se encuentra específicamente cada lugar y cada cosa. Entonces, después tenemos que la localización de las entradas, localización de las salidas deben de ser igual muy pues, visibles, y básicamente pues con información que dé a ellos. Y las puertas deben de disponer de un retroceso, que eso significa que se cierre automáticamente, tanto las puertas, algunas ventanas. Las ventanas deben de hacerse especiales para que sea como esas ventanas que se abren de arriba o hacia los lados, sin que tenga que tener que abrirlas para que ocupen espacio de la vía transitoria. ¿Por qué? Porque pueden abrirse y no cerrarlas, igual que las puertas, o espacios o muebles que están fuera de, como en la vía transitoria, y la persona no alcanza con el bastón tal vez a identificarlas como las ventanas, y está abierta, pues puede producir un accidente, un golpe, una caída. Entonces tanto las ventanas como las escaleras, las puertas, los pasamanos, los escalones, todas las entradas deben de tener ciertas características para las personas con discapacidad visual, para poder generar un ingreso y un tránsito pues independiente y con seguridad.
Para la adaptación del puesto de empleo vamos a tener que, de acuerdo a qué va a desempeñar la persona, es a lo que se va a adaptar. Entonces es un factor fundamental y esto se va a llevar a cabo pues con la relación de la empresa y el trabajador. La empresa se encarga de generar estas adaptaciones, como ya lo había dicho. Para las formas de aprendizaje, aquí básicamente en muchos países todavía no existe un gran sistema o toda la tecnología que ya se ha creado para un buen aprendizaje, una buena educación para las personas con discapacidad visual. Pero pues hay muchas estrategias para suplir esos sistemas, esas nuevas tecnologías que pues no se tienen en todos los lados. Por formas de aprendizaje vamos a tener que se van a ocupar herramientas específicas como programas, materiales didácticos, recursos tecnológicos como el internet y el cuerpo como tal. Igual el habla, la escritura y demás. Uno de los programas o sistemas más utilizados es el sistema Braille, que básicamente genera una comunicación y pues aquí en la comunicación la discapacidad visual va a adquirir ya sea de la primera infancia, o sea desde pequeño o en el transcurso de su vida es necesario pues generar esta estimulación. Desde competencia de desarrollo motor, como el conocimiento del esquema corporal, todo lo que es los sentidos, los conceptos básicos de lateralidad, la ubicación, la orientación y todo eso. También es muy importante todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con la capacidad motriz, el equilibrio, la fuerza, la coordinación. Entonces esto va a generar con todas estas, lo que dije anteriormente, pues una movilización exitosa. Entonces, en la comunicación vamos a tener que podemos generar un lenguaje tanto oral, un lenguaje auditivo, un lenguaje no verbal, que sería como con señas, con mímica, con gestos, un lenguaje escrito. Y aquí pues en el lenguaje escrito hay diferentes alternativas, como ya lo decía, el sistema Braille, el estenográfico, el signografía, matemática, la musicografía, los trazos, guías de escritura, alfabeto móvil o el alfabeto de Braille. En el aula, dentro del aula, tenemos que nosotros identificar a la persona o el profesor debe identificar a la persona o al niño que tiene discapacidad visual. Aquí pues es lo más importante es ubicarlo en la zona como más cercana hacia el pizarrón, hacia el frente del aula, para que pueda visualizar todo lo que se escribe, todo lo que se explica. Analizar el lugar del salón que le favorece a la persona, al niño con discapacidad visual, que se le educa al niño al tomar esas clases en ese salón, qué objetos, qué muebles están en ciertos lados y pues tratar de no cambiar esas estructuras, esa ubicación para que el niño se acostumbre y vaya generando como una independencia al ir por alguna cosa a un mueble, que sabe que exactamente qué cosas están en cierto mueble, en qué posición, qué cajón, etcétera. Así como igual educar a todas las personas, a todos los demás alumnos que se encuentra con una persona con discapacidad visual para generar pues esta conciencia, esta empatía y esta ayuda. Igual, asegurarse de que no igual dejen objetos en el suelo, como ya lo decía, este es como un trabajo de equipo, tanto del profesor como de los alumnos como en general. Conservar el orden, señalizar las materias del aula para favorecer una independencia del niño, que el niño, como lo había dicho ya, sepa exactamente a dónde dirigirse, cómo dirigirse y con la seguridad de que va a estar ahí, no se va a tropezar o va a hacerlo sin ayuda. Para enseñar a nuestros niños, a los niños con discapacidad visual y a las personas adultas,
pues se tienen herramientas y materiales de aprendizaje pues que se han ido creando a lo largo del tiempo, como el abaco, el sistema braille, los libros auditivos, el reloj, que es braille igual, a través de los sentidos, como el tacto, el oído, el gusto, el alfabeto braille, los sonidos, el bastón, los dispositivos inteligentes, la utilización del internet y el cuerpo como tal. La utilización de internet es muy favorable, ya que aquí pues puedes encontrar muchísimos libros con audio. Puedes encontrar el alfabeto, el sistema braille, los diferentes sonidos, etcétera. ¿Qué son los objetivos del aprendizaje para un niño con discapacidad visual o a un adulto con discapacidad visual? Pues básicamente es enseñar orientación y el espacio. La imagen corporal, relaciones afectivas, memoria de sonidos, que es muy importante para identificar básicamente a las personas con discapacidad visual a lo largo de sus experiencias, a lo largo del tiempo. La memoria de sonidos es básicamente como que lo que genera que ellos reconozcan que se abrió, que se cerró una puerta, que tal vez un sonido de algún objeto que se cayó, etcétera. De los animales, de las plantas, de la lluvia, de la tierra, de las piedras, etcétera. Entonces es muy importante, ya que ellos identifican los sonidos, qué cosa es cada sonido. El uso correcto del bastón, aquí igual al niño se le educa cómo subir, bajar escaleras, cómo identificar los bordes de las escaleras, cómo utilizar el bastón y el pasamanos, todo lo del equilibrio, todo lo que es como identificar los objetos que se pueden deslizar y los objetos que se encuentran enfrente, al costado, etcétera. Y cuidado personal. El cuidado personal se basa básicamente en la vestimenta, en el calzado, el cuidado higiénico, el cuidado para poder preparar comida, para poder ir a comprarla, hacerla, etcétera. La autonomía, pues básicamente es todo lo que engloba lo que estamos diciendo. La confianza es una parte tanto de enseñanza como psicológica, y la diferenciación de los sonidos, los sabores, diferentes texturas, presiones, olores. Dentro del ámbito de salud vamos a tener la rehabilitación integral para ciegos o débiles visuales. Aquí vamos a entender que la rehabilitación como un conjunto de procedimientos realizados por un equipo de profesionales. Va a ser un equipo multidisciplinario cual van a crear un objetivo principal que va a hacer que la persona desarrolle sus potenciales y de esa forma participar en las diferentes actividades, tanto familiares, personales, recreativas, educacionales, laborales pues sociales como tal, logrando así pues su independencia y autonomía como ser humano, y a la vez pues mejorar la calidad de vida para él y para pues su familia o lo que los rodea. La rehabilitación se encarga de la atención de las siguientes áreas: la ayuda o el apoyo psicológico, las técnicas de la vida diaria, desarrollo de la habilidad sensorio-perceptual, la cognitiva, la manual, elementos de la comunicación, la orientación, la movilidad, desarrollo de competencias para que de lectoescritura, como pues adaptada como la de braille, desarrollo de habilidades para el cálculo en la vida diaria, el acondicionamiento físico, el aprendizaje autónomo, etcétera. Básicamente vamos a tener que conocer y aplicar técnicas para mejorar y optimizar la orientación y la movilidad del paciente del débil visual. También conocer y aplicar técnicas para mejorar tanto la habilidad sensoroperceptiva y cognitiva, y que habla básicamente de la propiocepción, de todo lo que en base a de la cognición, todas las sensaciones y saber qué textura está tocando,
y con qué parte de su cuerpo, qué es lo que, qué parte del cuerpo él está tocando. Desarrollo de competencias lectoescritura, y básicamente esto se hace con el sistema braille, con audiolibros, con el alfabeto braille. Identificar y aplicar igual el desenvolvimiento del paciente o de la persona dentro de todos sus ámbitos de donde él genera su vida diaria. Igual generar como este equilibrio en la persona entre el equilibrio del cuerpo como el equilibrio a la hora de generar algún movimiento dentro del espacio, y así como la fuerza muscular. Toda la prevención de caídas igual se realiza en la rehabilitación. Se previene cómo utilizar el bastón, en qué posición, para no afectar otras estructuras, para los tipos de descanso. El tipo de marcha que tiene el paciente, y poder, si está alterada, poder reeducarla, encaminarla a una pues marcha adecuada. Lo más importante dentro de la rehabilitación para una persona con discapacidad visual es la terapia ocupacional, donde aquí les enseñan al vestirse, al ser como básicamente independientes, de vestirse, alimentarse, cocinarse, bañarse, toda la parte de higiene, todo el autoconocimiento, etcétera. Entonces es una parte muy fundamental aquí la terapia ocupacional. Y la terapia física forma parte de la rehabilitación integral, formando su participación o fomentando su participación con un trabajo preventivo de caídas. Las caídas, como ya sabemos, en personas con discapacidad visual son con una prevalencia alta, ya que pues o no se está teniendo el cuidado necesario, o no se está tanto la discapacidad como toda la sociedad y la infraestructura, como ya lo había dicho, no permite demasiadas limitaciones, demasiadas barreras que pueden generar pues una caída. Entonces la terapia física entra como un trabajo preventivo de caídas, creando espacios para fortalecer el uso del bastón o a diferentes terrenos, colocando obstáculos para que la persona cree habilidades de coordinación y cuidado en todo momento. Mejorar el equilibrio y ganar fuerza muscular, así como potencializar la propiocepción, y con todo esto se va a generar una movilización pues exitosa.